Avance personal. La realidad es que para que cualquiera de nosotros se libere de sus cajas de disfunción, adicción, culpa, vergüenza, inseguridad, religiosidad, pobreza o cualquier otra limitación, debemos atravesar la puerta al reino celestial que Jesús nos proporcionó y reconectarnos con nuestra identidad humana de haber sido creados a imagen de Dios. Hasta ese momento estábamos experimentando lo que la religión, las iglesias, los pastores, los grupos pequeños, los grupos de estudio y los grupos de compañeros habían preparado para nosotros. De repente empezamos a ver y a creer las cosas que Dios había preparado para nosotros. En esencia, podíamos ver todo el espectro de las promesas de Dios, desde nacer de nuevo hasta usar las llaves del reino y recibir todas las naciones como herencia. El viaje de Mike y Pam más allá de lo convencional. Pam y yo comenzamos a hablar de las numerosas ocasiones en que Dios utilizó las nubes como medio de comunicación, transporte o lugar de encuentro en las Escrituras. Durante una de nuestras primeras presentaciones sobre este tema surgió una palabra profética. Deseo y anhelo que cada uno de vosotros entre en mi reino de posibilidades. Sabíamos que nuestra investigación era sólida. Estábamos utilizando las Escrituras y haciendo referencia a las más de 200 veces que se mencionan las nubes en la Biblia. Aunque la Biblia respaldaba lo que sabíamos, sentimos que debíamos hablar con sutileza, utilizando un enfoque de ¿qué pasaría si?, en lugar de hacer afirmaciones definitivas. Integrábamos comentarios sutiles en nuestros mensajes como ¿sabías que Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en las nubes? ¿Sabías que las nubes sirven como carroza de Dios? ¿Sabías que Jesús ascendió en las nubes y volverá en las nubes? ¿Sabías que la voz que dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», vino de una nube? ¿Sabías que los israelitas fueron guiados por una nube durante el día y por una columna de fuego durante la noche? Incorporamos intencionadamente estos comentarios en nuestros mensajes para evitar que se nos tachara de enseñar herejías. Tuvimos cuidado de no hacer afirmaciones ni establecer doctrinas sobre las nubes, sabiendo que estaríamos violando el protocolo teológico convencional. A principios de la década de 2000, era arriesgado sugerir que Dios podía actuar fuera de los marcos religiosos tradicionales, a pesar de las pruebas bíblicas que muchos estaban presenciando. La respuesta: después de varias conferencias en Estados Unidos y en el extranjero, empezamos a recibir correos electrónicos y llamadas de personas que habían escuchado nuestras sutiles declaraciones bíblicas sobre las nubes. Las respuestas fueron esclarecedoras y demostraron que los ministros podían liberarse de las convenciones cuando se les pedía. He aquí un extracto de un ministro que comenzó a abrirse. Mike, me di cuenta de que mencionaste conceptos sobre las nubes en tu mensaje. Me sorprendió que lo hicieras porque durante años he tenido visiones sobre las nubes. En estas visiones me encontraba con mi difunta esposa en las nubes. Lo digo en serio. He tenido estas experiencias que no podía compartir con nadie porque pensarían que era o que estaba perdiendo la cabeza. Cuando compartiste esos pasajes, me sentí muy bendecido y sorprendido. Tal vez no esté loco después de todo. Recibimos muchas respuestas similares de ministros y oyentes cuando comenzamos a compartir cuidadosamente los extraordinarios conceptos de Dios que siempre han estado en las Escrituras. El problema era, y sigue siendo, que las personas terrenales no perciben fácilmente los conceptos celestiales. Puede que estén claramente en la Biblia, pero los métodos terrenales de construir iglesias, recaudar fondos y contar la asistencia dificultan su capacidad de ver las realidades espirituales. El mundo y la mayoría de los cristianos no consideraban extraño que, entre 2010 y 2020, una de las frases más utilizadas en relación con los ordenadores y el mundo digital fuera «traslada tus datos a la nube». Los ministros y la mayoría de las personas han trasladado sus fotos familiares a la nube, sus sistemas de datos y copias de seguridad a la nube, y descargan cientos de aplicaciones personalizadas en la nube. ¿Podría ser que Dios estuviera utilizando la nube como una nueva metáfora para ayudar a tender un puente entre lo terrenal y lo celestial? Creo que así fue y que por eso recibí la luz verde de Dios para empezar a utilizar mi formación técnica
para ayudar a poner en primer plano las Escrituras y lo celestial. Ampliando el mensaje, nuestro viaje para liberarnos del pensamiento convencional incluyó compartir cómo los patrones climáticos inusuales y cada vez más frecuentes que comenzaron alrededor de 2006 eran la forma en que la naturaleza respondía a la voz de Dios. Esto nos llevó a escribir And God Chose Dreams, y Dios eligió los sueños, un libro que documenta todos los sueños y visiones de las Escrituras que definen la mayoría de las creencias religiosas. Al escribir el libro y revisar todos los sueños y visiones, quedó claro por qué Dios afirma en Hechos 2:17-19 que en los últimos días su espíritu se derramaría sobre toda la carne, la humanidad. Y será en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos tendrán sueños, incluso sobre mis siervos y sirvientes, tanto hombres como mujeres. En aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y haré maravillas en el cielo arriba, y señales en la tierra abajo, sangre, fuego y vapor de humo. Hechos 2:17-19. Hasta los últimos días, a la mayoría de la gente le costaría creer que los sueños y las visiones fueran los factores determinantes de lo que llegaría a ser el cristianismo. Por ejemplo, sería muy difícil creer que Dios permitiera literalmente que todos los gentiles entraran en el plan de salvación por una simple visión que tuvo Pedro. Sin embargo, este mismo patrón se repitió 87 veces a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios hace referencia a los sueños y las visiones unas 120 veces, con 87 indicadores claros de su importancia. Job 33:14-18 resume la importancia de los sueños. De hecho, Dios habla una o dos veces, pero nadie lo nota. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras duermen en sus camas, entonces Él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de su conducta y mantenerlo alejado del orgullo. Él rescata su alma del abismo y su vida de pasar al Seol, infierno. Job 33:14-18. Dando un paso atrás, podemos ver que Él elige los sueños para mantenernos en el camino correcto, pero también para mantenernos humildes, ya que tenemos muy poco control sobre nuestros sueños. Todos los sueños que Dios nos da provienen de una nube, mejor que la nube informática. Para ayudar a aclarar esto, veamos lo que dice el Salmo 104:3. Y pone las vigas de sus aposentos superiores sobre las aguas. 3. Y pone las vigas de sus aposentos superiores sobre las aguas. Hace de las nubes su carroza y cabalga sobre las alas del viento. ¿No es increíble saber que, si Dios nos envía los sueños, lleva utilizando las nubes mucho más tiempo que los expertos en tecnología? En otras palabras, se adelantó a su tiempo, o debería decir, siempre lo ha hecho, lo sabe todo, pero no conoce límites de tiempo y sabía cómo se podían utilizar las nubes mucho antes de que descubriéramos la terminología. Después de escribir sobre lo que muchos consideraban conceptos bíblicos abstractos, empezamos a recibir miradas de extrañeza. Tras escribir el libro titulado And God Chose Dreams, y Dios eligió los sueños, muchos amigos nos dijeron que sus pastores les habían aconsejado que dejaran de relacionarse con alguien considerado hereje. Nos dimos cuenta de que, aunque los conceptos que enseñábamos eran totalmente bíblicos, no se puede construir un ministerio convencional, una reunión social o una iglesia moderna basándose en ellos. Por ejemplo, a los líderes religiosos les resultaría difícil gestionar una reunión en la que todos tuvieran sueños y visiones que parecieran provenir de Dios. Perderían el control y dejarían de tener una autoridad centralizada. Peor aún, si la gente actuara según sus sueños, el sistema de franquicias denominacionales no funcionaría tal y como lo habían diseñado las mentes terrenales, lo que podría provocar que los líderes perdieran sus puestos, sus edificios y su posición dentro de la organización. Una de las razones por las que Dios puede haber elegido aumentar el uso de los sueños en los últimos tiempos es que los sueños son un lenguaje universal del que ninguna iglesia o denominación puede reclamar la propiedad.
Si una iglesia o denominación pudiera vender sueños y afirmar que se trata de una invención, pondría en marcha un negocio, crearía recetas y fórmulas y empezaría a vender gorras, camisetas, tazas de café, pulseras y cuentas, probando el terreno. Después de probar la recepción de nuestros escritos sobre aspectos bíblicos de las nubes, el clima, los sueños, las catástrofes, el engaño espiritual, el cielo y otros temas, decidimos escribir a un líder de una de las denominaciones más grandes del mundo sobre los patrones climáticos. Utilicé el 100% de las escrituras para respaldar el concepto. El líder de la denominación leyó amablemente el material y respondió con un mensaje cortés en el que afirmaba que, aunque el escrito era persuasivo y convincente, se trataba de un tipo de contenido difícil de apoyar porque podría causar controversia. Me complació que me calificaran de escritor persuasivo, pero no me sorprendió que no se apoyaran conceptos que pudieran generar controversia o cambiar el pensamiento convencional. Curiosamente, en los 24 meses siguientes a ese escrito, 2 importantes sedes confesionales se vieron afectadas por fenómenos meteorológicos extremos. Ambas confesiones informaron de que nunca antes se habían producido fenómenos meteorológicos tan extremos en las zonas céntricas donde se encontraban sus edificios. Una de ellas informó de que era necesario elaborar un plan para fenómenos meteorológicos extremos debido al cambio en los patrones climáticos. Inmediatamente me vino a la mente uno de mis versículos favoritos sobre el clima. Él marcha en el torbellino y la tormenta furiosa. Las nubes oscuras de tormenta se agitan como polvo bajo sus pies. Nahum 1:3b. Los años difíciles, Pam y yo nos sentimos revitalizados y comenzamos a ir mucho más allá del pensamiento convencional y escribimos sobre estos mismos temas, entre ellos 1. ¿Qué está pasando en el cielo y en el infierno? Un libro completo que explica la colisión de las líneas temporales, espirituales y terrenales. 2. ¿Tienes la cabeza en las nubes? El plan divino. 3. Nuestra gran nube de testigos. Encuentros cercanos del tipo celestial 4. La gran reestructuración religiosa 5. Clima severo. La respuesta de la naturaleza a la voz de Dios 6. ¿Cómo suena la voz de Dios antes de su regreso? Aguas turbulentas 7. Todos los sistemas por la borda. ¿Estás preparado para el maremoto? 8. Pobreza espiritual entre los ricos. 9. Y Dios eligió los sueños, un libro completo que documenta que la mayoría de las creencias doctrinales se establecieron a través de sueños y visiones. Pero muchas iglesias ignoran los sueños y las visiones. 10. Dios está gestionando el engaño espiritual humano. 11. Privación de la luz espiritual. 12. La perla interior, un libro completo sobre la naturaleza transformadora de la reflexión. 13. Dios defiende a los desfavorecidos. ¿Estás preparado para el próximo movimiento fenomenal de Dios? 14. Reconecta con tu pasado para asegurar tu futuro. Estos mensajes, fuera de lo normal, están escritos en una nueva forma de piedra llamada sitios web. A medida que pasaba el tiempo y los conceptos de estos mensajes, que se adelantaban a su época, comenzaban a manifestarse como realidad, Dios empezó a dar la vuelta a la tortilla para nosotros. Obediencia y reflexión cuando los hechos están del lado de Dios. Después de que estos mensajes estuvieran disponibles públicamente durante varios años y la gente empezara gradualmente a llamarnos o enviarnos correos electrónicos con confirmaciones de su realidad, Dios nos susurró: Mike y Pam, los hechos están ahora de vuestro lado. Pocas personas pueden experimentar las emociones que acompañan a este tipo de reflexión. Es a la vez validante y aleccionadora. Se siente bien que se demuestre que tenías razón años después de los hechos, pero sigue siendo preocupante que exista tanto engaño espiritual. Es surrealista perder tu reputación entre los grupos religiosos solo para ser testigo de los resultados años más tarde y descubrir que Dios favoreció a la persona a la que se le pidió que se marchara. Con el paso del tiempo, empecé a recibir muchas llamadas en mi teléfono con mensajes como: Mike, ¿cómo sabías que ibas a escribir What in Heaven and Hell is Happening e incluir cosas que aún no habían ocurrido? Mike, no pasa una semana sin que piense en tu libro.
Por favor, escribe una secuela. Mike, tan pronto como leí tu artículo sobre cómo Dios maneja el engaño espiritual humano, reconocí el engaño en el que vivía a través de experiencias exactamente como las que describiste. Evitar el orgullo. Sí, Pam y yo nos enfrentamos al riesgo de volvernos santurrones, de sentirnos reivindicados de una manera poco saludable e incluso de regodearnos por haber tenido razón. Sin embargo, estos riesgos nunca se materializaron. Incluso mientras escribía muchos de estos conceptos y me enfrentaba a las críticas, a menudo decía, espero estar equivocado. Lo que sentí mientras escribía fue la alineación precisa de la palabra de Dios, manifestándose a lo largo del tiempo, y la precisión de las Escrituras. Dios dio en el clavo cuando afirmó en Mateo 5:18, no desaparecerá ni una sola letra de la ley hasta que todo se haya cumplido. La verdad era que simplemente éramos instrumentos de obediencia en la gran orquesta del reino, ayudando a demostrar que la palabra de Dios es real y activa en el siglo XXI moderno. El nuevo reino, a medida que Dios nos aclaraba su mensaje, comenzó a llevarnos a una nueva dimensión dentro del reino de Dios. Empezó a revelarnos la realidad del cielo y del reino de formas novedosas. Nos dimos cuenta de que es un privilegio precioso escribir sobre los placeres y las realidades del cielo, y comenzamos a ser testigos de personas que ahora podían ver los reinos celestiales. El versículo que siempre me ha animado es el Salmo 45, 1. Mi corazón se conmueve por un tema noble mientras recito mis versos para el Rey. Mi lengua es la pluma de un escritor hábil. La advertencia de Jesús a Nicodemo en Juan 3:12 todavía resuena en nuestros oídos. Si os hemos hablado de cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si os hablamos de cosas celestiales? En el Antiguo Testamento, Primera de Reyes 19:12, Dios afirma que nos habla con una voz suave y apacible, como un susurro. El susurro de Dios para mí fue, Mike, muchos de los que no creyeron en las cosas terrenales de las que tú y otros han hablado, no creerán en las cosas celestiales, pero no te preocupes, los hechos están de mi parte a través de mi palabra. El proceso de filtrado. Dios ha estado llevando a cabo un proceso de filtrado durante muchos años, distinguiendo entre las personas que lo aman y las que intentan demostrar que Dios las ama. Dios estaba filtrando los pensamientos de Nicodemo cuando envió a su Hijo, demostrando que ya amaba a la humanidad y a Nicodemo. Ahora quería ver si Nicodemo lo amaba. Este es el contexto de 1 de Corintios 2:9-10, que afirma claramente que Dios revela, muestra y da cosas extraordinarias que trascienden el entendimiento terrenal a aquellos que aman a Dios. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, pero Dios nos lo ha revelado por su Espíritu. El Espíritu escudriña todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. 1 de Corintios 2:9-10, la distinción. Esto no significa que una persona no sea salva si no ve todas las realidades del cielo. Dios ama a toda la humanidad, ha provisto la salvación para toda la humanidad, ofrece la vida eterna en el cielo a aquellos que creen en su Hijo Jesús, y abre las puertas del cielo en la tierra para aquellos que viven abiertamente como si amaran a Dios, en lugar de solo querer que Dios los ame. Después del acto de amor de Dios al darnos todo a través de su Hijo, Él ya no necesita demostrar que nos ama. En cambio, quiere saber quiénes lo aman para poder mostrarles las cosas que Él ha preparado con gracia y amor para ellos. Pasarse a la nube y vivir en la actualización. En nuestro mundo conectado de 2025 tenemos un acceso sin precedentes a la información, la realidad virtual, la inteligencia artificial y la comunicación global. Sin embargo, muchas personas siguen funcionando con una mentalidad de teléfono móvil espiritual, sin ser conscientes de la actualización sobrenatural disponible a través de Jesucristo. El reino de Dios no es una realidad lejana, sino que está disponible ahora, accesible a través de la puerta que Jesús abrió. No tenemos que esperar al cielo para experimentar las realidades celestiales.
Podemos vivir como seres espirituales con cuerpos terrenales, accediendo a la sabiduría divina, la paz sobrenatural y la autoridad del reino en nuestra vida cotidiana. La elección. Al igual que Nicodemo, cada uno de nosotros se enfrenta a una elección: permanecer en las limitaciones familiares del pensamiento puramente terrenal o atravesar la puerta que Jesús nos ha abierto hacia la realidad ampliada del reino. Podemos seguir actuando desde nuestra identidad espiritual original, creada a imagen de Dios, o permanecer atrapados en las limitaciones del pensamiento religioso convencional. Los hechos están del lado de Dios. Su palabra es verdadera. Sus promesas son reales. Su reino es accesible. La pregunta no es si estas realidades existen. La pregunta es si estamos dispuestos a liberarnos del pensamiento limitado y abrazar su nube sobrenatural y las transformaciones continuas, mejoras, que Jesús ofrece. La puerta está abierta, la invitación está extendida, la elección es nuestra para ver el reino de los cielos 7.0 y más allá. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. El reino de Dios está avanzando. ¿Estás listo para avanzar con él?